cuando te enteraste que tu hermano había muerto? ¿Qué pasó en ti? Fue súper especial y loco porque yo estaba metido en una sesión de la cámara y me empieza a sonar el teléfono, mamá llamando, y yo le corté. Pasan 5 segundos, mamá llamando. Oh, está jodido si estoy tragando. Corto de nuevo y a la tercera vez dije, algo pasa, contesto. O sea, te morí, Martín, en la misa con todo el tema de la cuarentena, pero la iglesia llena. La iglesia adentro los 10, que se puede, pero afuera era una cuestión impresionante. ¿Tú crees que Luis está con tu papá? Quiero creer y entender que sí, que el momento que Luis dejó de respirar, inmediatamente se fue con mi papá. En muchas de las experiencias que hemos tenido en la vida, yo, Luis y toda mi familia, mi papá ha sido, creo yo, de verdad, el angelito de la guarda. Me he pegado 1000 condoros, he tenido accidentes en auto y me he salvado de todas prácticamente sin rasguño alguno. Cuéntame un poco la historia de tu papá, porque tu papá es un atleta, además, súper importante a nivel nacional, pero tu papá muere cuando tú eres muy niño y tu papá estaban separados. Sí, mi papá vivía en Panamá. Mi papá murió de 39 años, 40 años. 39 años. Sí. Me acuerdo el día exacto, dónde, el lugar, cómo fue cuando mi mamá nos contó que había muerto el papá. Y ¿Tu papá estaban separados? Estaban separados hace tiempo. Mi papá con mi mamá se separaron cuando yo tenía 1 año y medio. Nos veíamos solamente los veranos en Concón, porque mi familia es toda de la quinta región, y mi papá venía los veranos a sus vacaciones, y ahí nosotros veraneábamos con él en la casa. O sea, todo el año que tú no veías a tu padre. Muy poquito. Yo fui una vez en mi vida a Panamá a verlo. Yo veo fotos y trato de imaginarme esa foto que realmente pasó y realmente me tenía en sus hombros, realmente me estaba conversando. Inmediatamente mi cabeza dijo, yo quiero ser como mi papá era cadete de la escuela naval, estuve en la escuela naval 3 años, y dije, yo me voy a meter a la naval, voy a ser atleta igual que él, voy a hacer récord de Chile igual que él, voy a correr por mi país como lo hizo él. En un momento rayé y dije, ya, me voy a ir a vivir a la quinta región, o sea, pero lo tenía acá, sin tener mayores recuerdos de él. Eso es bien dicotómico, porque tú por un lado no tienes recuerdo de tu papá como padre, pero sin embargo hay una trayectoria de tu papá como atleta que tú quieres imitar. Y se mezcla la persona pública con la imagen del padre, pero la imagen del padre no existe, pero sí la imagen de la persona pública. ¿Sabes que yo viví en base a una historia contada por mi mamá, contada por mis tíos, en quién era mi papá? Tu mamá lo sacó finalmente a ustedes sola adelante. Sola. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Mi mamá trabajaba de vendedora en una tienda. Trabajó 30 años, ganando un sueldo chiquitito. Vendía almuerzo en mi colegio para poder ganar un adicional. Nosotros estudiamos en el colegio donde estudiamos porque tuvimos una beca al morir mi papá. Entonces, de las cosas positivas que tuvo, entre comillas positivas, fue que pudimos educarnos en un colegio privado, un colegio exquisito, con una infraestructura que me permitió a mí, además, hacer toda mi base y formación deportiva. O sea, ustedes nunca pagaron prácticamente el colegio. No pagamos.
no pagamos. Llega el viaje estudio en tercero medio y mi mamá no tenía plata para pagar un viaje estudio. Y yo fui dentro de los 2 cupos gratuitos, que esto ni siquiera saben mis compañeros de curso, yo creo, pero habían 2 cupos que se entregaban para familias que pudiesen no pagarlo. Y mi mamá no tenía para pagar el viaje estudio. Mi deporte era un deporte relativamente barato, pero yo tenía mis mismas zapatillas de clavo hace 7 años, ¿cachai? Unas zapatillas de gamuza, marca Match, antiguas, rojas, feas. Y nosotros con Luis, a los 12 años, 13 años, entendimos que mi mamá no podía pagarnos una bicicleta, no podía pagar. Y nosotros trabajamos 5 años vendiendo tarjetas de Navidad en Cobanil, nosotros, para pagarnos nuestro veraneo. Nosotros vendíamos papas casa por casa, porque mi mamá no le íbamos a pedir un peso. Y mi abuelo tenía que subvencionarla. ¿Tu abuelo ponía el resto? Tenía que subvencionarla, sí. Porque mi mamá no le daba con sus 2 trabajos para podernos pagar las cosas. Yo no entré en la universidad inicialmente, más allá de mi desafío y mi tema, porque primero Luis no entró a la universidad y entró a trabajar a los 19 años en la Bolsa de Comercio, pero sin haber estudiado porque no tenía las lucas para estudiar. Y dentro de las razones, yo creo que deportivamente por qué logré llegar donde llegué, era para darle esa alegría a mi mamá que era... A ver, desde los 10 años, desde los primeros campeonatos escolares, la vieja que estaba ahí, algo Luis explicó ahí, pero que estaba en el estadio, ella cagada de frío, esperando que yo corriera, que más encima que perdiera, porque yo no gané nunca nada. Y que era la primera en darme el abrazo, el beso, el ponerme la marca encima para abrigarme, y que se mamaba de las 8 de la mañana hasta las 9 de la tarde, de repente un campeonato escolar, era ella. Él me regaló el pasaje para venir acá a verlo. ¿De sola? Con mi hermano. ¿Qué le pareció verlo cruzar en tercer lugar la meta? Lo más emocionante que hay, lo lloré todo. Cuando empecé a tener resultados dije, yo no lo voy a fallar. Se ha sacado la cresta por mí y era una de mis motivaciones de llegar a la meta. Y pueden ver miles de carreras donde lo primero que hago al llegar a la meta es mirar arriba donde está mi mamá sentada. O sea, a mí eso era la manera de devolverle la mano a ella y generar una alegría en la familia después de tantas cosas complicadas que habíamos vivido, como toda familia en Chile. ¿Cómo te iba al colegio a ti, Sebastián? La verdad, po, weón. ¿En chileno o en...? En chileno. Como la wea. No, me iba muy mal. No mal, muy mal. Mal. Pero Muy creo mal. que es mal, ¿eh? Salí de los 4 años, pondré... ¿4, 9? ¿5? No, mal. Llegaba a las 8 de la mañana al colegio. Llegaba a mi casa a las 3 de la tarde. ¿Ya? No almorzaba o comía en auto, y yo estaba a las 3 y cuarto Corriendo. parado en la pista esperando, que le dimos partida a las 4, pero yo llegaba 45 minutos antes porque yo no podía fallar en llegar tarde. ¿Ya? Y estaba esperando y terminaba de entrenar a las 6:30, a las 6:30 me iba a la casa. Obvio que no hacía ninguna tarea, ¿cachai? Obvio que no agarraba un cuaderno para estudiar porque yo ya estaba pensando en lo que tenía que entrenar el día siguiente. No